Hola, me pregunta un amigo, Juan Carlos Arredondo, que cómo le haría yo para motivar el estudio de los números complejos. Y bueno, vaya reto. Ese sí es un reto porque los números complejos realmente se llegan a apreciar. En cuanto a su belleza, pues cuando eres matemático, pues fácilmente lo puedes apreciar, pero si no te dedicas a eso, si eres, por ejemplo, ingeniero, te vas a dar cuenta de toda la riqueza y de lo prácticos que son cuando ya estás en un nivel un poco avanzado. Para la gente que no pertenece a estas áreas, ¿cómo le hago para motivar su estudio? Bueno, pues a mí lo que se me ocurre es contarles que los números complejos es parte demasiado importante de la estructura numérica y que nosotros reconocemos de hecho la importancia de los números desde que somos muy niños. Porque los primeros números que conocemos son los números naturales, que sirven para contar. De ahí surge la necesidad de empezar a hacer estructuras numéricas y la necesidad de hacer operaciones. Entonces la operación en los naturales pues es la suma por excelencia. Sin embargo, luego también necesitamos este sentido de resta y las restas no las podemos realizar en los números naturales porque no podemos restarle a un número natural un número que sea mayor que él, porque se sale de los naturales. Entonces, para resolver ese tipo de cuestiones, se extienden los naturales a los números enteros, y los números enteros, pues creo que todo el mundo puede reconocer fácilmente su utilidad también. Los utilizamos todo el tiempo para ir a la tienda, y de ahí también surge después la necesidad de dividir enteros. Y de ahí surgen los números racionales, que son los números de la forma P entre Q, donde P y Q son enteros, no solamente naturales. Pero cuando hablamos de P entre Q, donde P y Q son naturales, pues estamos hablando como de las divisiones más sencillas. Por ejemplo, cuando dividimos un pastel, ¿no? Que es un ejemplo súper clásico de la educación básica. Pero bueno, también los tenemos negativos y entonces fíjense que ahí ya tenemos una recta que todavía no está completa porque alguien genial o muchas personas se fueron dando cuenta de que para completar la recta numérica faltaban algunos números. Y esos números que faltan son los números irracionales. Entonces, los números irracionales, de hecho, aunque no los comprendamos muy bien la mayoría de las personas, sí están en la naturaleza. Tengo dos ejemplos de números irracionales que están presentes, ¿no? El primero es cuando tú quieres comparar la longitud del movimiento de rotación de la Tierra con la longitud de su órbita alrededor del Sol. Cuando tú haces la comparación entre esas dos medidas, no te va a dar un número racional. Eso no se puede expresar como P entre Q, donde P y Q son enteros, ni naturales. Y alguien se dio cuenta de eso, no sé cómo le hizo, pero pues es algo genial. Y ahí te das cuenta de que existen otras cantidades que no son conmensurables entre sí. Cuando las divides, te da un número irracional. Eso se llama un número irracional. Son los números que son inconmensurables con la unidad. Y otro número que es súper importante es el número pi. El número pi es un irracional. Expresa la razón entre el perímetro de un círculo entre su diámetro. Entonces, todos los círculos son iguales, ¿verdad? Salvo por el tamaño. Pero todos preservan ese número, esa cantidad. Si tú divides la longitud de su perímetro entre su diámetro, obtienes un número irracional. Eso quiere decir que esas dos longitudes son inconmensurables, ¿no? Y con esos números irracionales se llena la recta, ahora sí. Entonces resulta que aún con todos esos números que ya tenemos, hay ecuaciones que no se pueden resolver. Por ejemplo, la ecuación x cuadrada más 1 igual a 0. Esa ecuación no tiene solución en los números reales, es decir, en los números de la recta numérica. Y para resolverla se postula la existencia de una unidad imaginaria que genera toda otra dimensión de números
Y completando esta con esta, tenemos un plano que es precisamente el de los números complejos. Finalmente, esas ecuaciones sí van a aparecer en problemas de física. Y lo muy interesante que te puedo dar como ejemplo es que el electromagnetismo precisamente queda modelado a través de números complejos de tamaño 1. Eso creo yo que demuestra que los números complejos sí juegan un papel importante en los números del universo. Hamilton, al estar maravillado por la estructura de los números complejos, y Hamilton estuvo por años y años tratando de dar una estructura algebraica bonita a R3. Al final se dio cuenta de que no se podía, pero dio que en R4 sí se puede. Y en R4 esa estructura se llama los cuaterniones. Resulta que los cuaterniones unitarios sí aparecen en la física cuántica. Así que eso nos dice que todas estas estructuras numéricas que se han ido apareciendo o descubriendo de alguna manera, porque alguien podría decir, bueno, Hamilton inventó los cuaterniones, pero yo a lo mejor pienso que más que inventarlos, los descubrió. Estamos descubriendo números que realmente tienen una importancia en el universo. Recuerda que las matemáticas es una herramienta para pensar y también para hablar de todo lo que hay en el universo, de todas sus leyes físicas, incluyendo el universo mismo. Y a la hora de querer hacer cualquier modelo, al final vas a acabar en el mundo de los números. ¿Cómo puedo motivar a las personas a que estudien los números complejos? Pues decirles eso, que los números complejos son parte de la naturaleza, al igual que los números naturales, enteros, racionales, irracionales. Incluso hay todavía niveles de abstracción más grandes que los números complejos, como serían los cuaterniones, los octoniones, y que increíblemente se ha descubierto que existen estructuras en la naturaleza, en el universo, que están gobernadas por ellos. Entonces, bueno, eso es todo lo que se me ocurre decir para motivar. Seguramente que a muchos ingenieros se les ocurren más cosas, entonces sería bonito que nos las comenten. Dejen sus comentarios y dennos ideas de cómo le hacen ustedes para motivar a sus alumnos a estudiar los números complejos. Hasta pronto.